Bueno, vamos a dejar la ficción para volver a la realidad. Vamos a hablar con el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina. Tengo entendido que ya nos está escuchando. La primera pregunta, naturalmente, tiene que ver con la lectura que hace el gobierno de las movilizaciones que hubo ayer en distintos puntos del país y, bueno, también en la Plaza de Mayo. Buenos días, gracias por atendernos. Buen día. No, gracias a ustedes. Sí, nosotros no hacemos ninguna lectura particular de lo de ayer. Nos parece que fue una movilización de los sectores minoritarios que históricamente a lo largo de la historia argentina se han opuesto y tienen todo el derecho obviamente de hacerlo a algunas políticas que este gobierno expresa, ¿no? Las políticas vinculadas a la inclusión social, defensa del trabajo nacional, defensa de la industria, los puestos de empleo, que históricamente se han movilizado y simplemente lo que hicieron el día de ayer. Realmente no nos parece un tema importante, ni siquiera muy relevante, ¿no? Sí demuestra, por otro lado, la enorme libertad que existe en Argentina, que obviamente todo el mundo puede expresar su punto de vista y tiene el derecho a hacerlo, ¿no? ¿Usted piensa como el senador Aníbal Fernández, que dijo que la manifestación fue importante, Abal Medina? No, no me pareció importante, me pareció, a ver, en términos de cantidad de gente, no soy especialista, ni obviamente me dediqué a mirar cuánta gente había, pero lo que uno podía ver en las imágenes, salvo las muy bien editadas por algún monopolio, en las fotos que uno veía del lugar, una cantidad de gente similar a las que junta, por ejemplo, la izquierda cuando hace sus manifestaciones, digo, distintos sectores sociales que tienen sus políticas. En este caso, la diferencia diría que como es un sector social de muchos recursos simbólicos, económicos y materiales, y muy apoyado por el monopolio Clarín, podían cubrir un poquito más y no se entendía muy bien qué reclamaban, no eran cosas muy genéricas, y cuando se les preguntaba, yo lo vi en C5, también en algún otro canal, cuando se les preguntaba en concreto, ahí sí se hablaba más del dólar, de no poder gastar todo lo que uno quería, había como cierto enojo con esta idea de blanquear la economía, a algunos les parece que les gustaba más seguir pudiendo manejar la economía en negro que tanto tiempo hubo en la Argentina, pero digo, no es algo que ocupe ni preocupe a este gobierno, nuestra preocupación es mantener en esta economía internacional tan difícil el desarrollo económico, los puestos de trabajo. La presidenta ayer en este mismo momento está en una provincia argentina como San Juan, inaugurando una fábrica de remeras, un laboratorio, puestos de trabajo, industria. Esa es la agenda del gobierno, ¿no? Ahora, ¿cambió con la presidenta alguna opinión sobre esto? No. Ahora, teniendo en cuenta también lo que usted planteaba, ¿no?, respecto de la heterogeneidad en cuanto a las movilizaciones, porque además se dieron en distintos puntos del país, ¿no? Hubo aquí en Capital Federal, en diversos barrios, ¿no? Desde lo que puede ser Barrio Norte y Recoleta, pero también Flores o Caballito, o en algunos puntos del interior. Y los reclamos eran bien heterogéneos, es cierto lo que usted dice, ¿no? Porque quizá pasaba por cuestiones económicas vinculadas con el cepo al dólar, pero también se hablaba de inseguridad. En otros barrios había algún cartel con la reelección, en otros de la inflación. ¿Hay algo que el gobierno vaya a tomar de esa heterogeneidad en el reclamo, como alguna medida? El sector social que expresaba era bastante homogéneo, ¿no? Cuando uno veía desde los acentos, las caras y las formas, es un sector social muy específico. Digo que siempre se ha opuesto a este tipo de política, no es una novedad en la historia argentina y ocurre permanentemente y está muy bien que así sea. Lo único que uno dice es, bueno, si no les gusta estas políticas, tienen todo el derecho del mundo a armar un partido político, presentarse elecciones y ganarlas, porque de eso se trata la democracia, ¿no? Sí, ahora es muy probable también, teniendo en cuenta lo que se ha visto por lo menos de la gente que se movilizó y que hablaron en algunos medios, es muy probable que mucha de esta gente, teniendo en cuenta que la elección presidencial fue hace muy poco y que el resultado fue del más del 50%, ¿no? El 54% de los votos, mucha de esa gente haya votado a la presidenta Cristina Kirchner. No, te aseguro que ninguno. ¿Usted cree que no? Esta gente nunca votó, no votó Cristina, ni votó a nadie aparecido nunca en la historia, y está bien que no lo haga, digo, representan un sector social distinto, tienen otra forma de ver el mundo, les interesará más, qué sé yo, les preocupará más lo que ocurre en Miami que lo que ocurre en San Juan, sin ninguna duda. Expresan otra visión legítima, obviamente, en la historia argentina, que, digamos, pero de alguna manera expresa lo que es la diversidad que hay en la Argentina, pero que seguro que nadie, cuando uno escuchaba lo que cantaban, las consignas, lo que hablaban, digo, y varias notas lo reflejan, cuál sea el contenido de esas consignas, lo que decían, incluso muchas excesivamente agresivas y de un muy mal gusto, y algunas preocupantes también, pero digamos, obviamente tienen todo el derecho a hacerlo, pero obviamente que eso no tiene nada que ver con las políticas, ni seguramente nadie de esa gente votó nada cercano a las políticas que expresa este gobierno, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, vos lo marcabas porque eran los barrios, ¿no? Sí. Pensá que en los barrios en esos barrios que vos marcas, que es una manifestación tan grande, los votos que sacó la presidenta no fueron muy que yo, en Barrio Norte, en Palermo, en Belgrano, no ganó ni siquiera, los votos de la presidenta no fueron muy importantes, ¿no?
Abel Medina, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo que estaba contento con la manifestación de anoche porque era un mensaje para el no al miedo, dijo concretamente. Yo, a ver, en primer lugar, como siempre digo, lamentablemente me toca decirle lo mismo al jefe de gobierno, en vez de decir si está contento o no con manifestaciones o en lo que hace esta gente o lo que hace este gobierno, que hace otro, que sería bueno que se dedicara a gobernar e intentar solucionar algunos de los grandes problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que se dedicara un poquito al transporte, a la basura, a la limpieza, a la educación, a la salud, en vez de estar opinando. Creo que él todavía no se dio cuenta que los vecinos porteños lo votaron para que gobierne. Después, en 4 años dirán, si nos gustó, lo votamos, no lo votan de vuelta. Pero mientras tanto que se dedique a gobernar, me parece lo más importante, ¿no? Abel Medina, ¿y usted cómo interpreta? Porque claro, ayer la gente se comunicó a través de las redes sociales, se autoconvocó, pero le da la sensación, como decían hoy algunos analistas políticos, de que el mensaje era para toda la dirigencia política, incluso para la oposición, respecto de las reivindicaciones que algunos sectores de la sociedad quieren demostrar. A ver, espontánea no fue en ninguna medida, porque hace más de 2 semanas que está armando a través de redes sociales, han participado políticos conocidos como Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo y tantos otros en la convocatoria. Espontánea no lo fue para nada. Yo creo que ellos expresan el sector que más claramente se opone a las políticas, te decía yo, no inclusión social. No es casual que esto se haga el día siguiente a la presidenta anunciara el incremento de la asignación universal por hijo, que finalmente es una cuestión de dónde se distribuyen los recursos, ¿no? A las políticas de derechos humanos, a las políticas de cuidado de las divisas argentinas, del trabajo argentino, que obviamente a algunos les parece más importante poder usar su dinero para otros motivos, y tienen derecho a hacerlo, pero digo, en conjunto nos muestran también con mucha claridad que toda esta idea que en la Argentina hay miedo, que no hay libertad de expresión y todos esos versos que día a día algunos nos quieren vender, básicamente el monopolio Clarín, no tiene asidero, y en Argentina todos pueden decir lo que quieran, manifestar lo que quieran, decirlo de la forma que quieran, y tenemos la mayor libertad en la historia argentina, ¿no? Abel Medina, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Adiós.